Amigos, gracias a Dios por esta tarde, ¿va? Más bien esta tarde. Y pues vamos a entrar de lleno a los hijos del viento. Tuvimos unas complicaciones técnicas, pues ya las pudimos resolver, gracias a Dios. Y bueno, los hijos del viento. Quiero partir de la cita registrada en Juan capítulo 3, el Señor Jesús hablando con Nicodemo, uno de los principales maestros de Israel. Y le dice, recuerda bien, dice Nicodemo de noche, porque tenía miedo de los fariseos, le dice, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y en corto el Señor Jesús le dice, bueno, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces es algo que no entiende. Él mismo dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Y le dice el Señor Jesús, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, o amén, amén, en verdad te digo, que lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y entonces ahí el Señor Jesús le está hablando, obviamente, de algo espiritual, el nuevo nacimiento. O sea, porque no es algo literal, como le pregunta a Nicodemo, que un hombre adulto pueda volver a entrar al vientre de su madre y nacer. Pero al final le dice el Señor Jesús, pero al final son cosas terrenales. El nuevo nacimiento es un tema por sí mismo y no lo vamos a desarrollar ahorita. Básicamente tiene que ver con una regeneración, ¿no? Es decir, que todo aquello que son nuestros sentidos, la forma en que vemos, la forma en que oímos, la forma en que percibimos y hablamos, lo que tocamos, todo lo que son esos sentidos espirituales de los que habla Pablo, eso es el nuevo nacimiento o nacer del Espíritu, que son, es dejado lo que viene por naturaleza, lo que mucha gente puede decir es que es normal, el hombre es así por naturaleza, entonces se deja eso y se viene a una nueva vida, básicamente eso es el nuevo nacimiento, ¿va? Entonces ahí el Señor Jesús habla de dos verbos, dice el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esa palabra soplo, me gustan las palabras poco comunes del diccionario Strong, la palabra acesar, que es decir, dice es una alteración de la respiración tras un esfuerzo físico, es decir, un soplo es el soplo de Dios, que usted ve en Génesis 1, y se sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, y este soplo del viento, y que dice ahí es del Espíritu, recuerde que también en el griego, la palabra que se usa para viento y para espíritu es la misma, es neuma, de donde viene la palabra neumático, ¿verdad? O sea que está inflado con aire. Entonces por eso le puse los hijos del viento, no porque el viento tenga la capacidad de engendrar, sino partiendo de la cita de Juan 3 que dice el que es nacido del Espíritu, o sea tendría que ser los hijos del Espíritu o engendrados por el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús es muy intencional y el Espíritu Santo son muy intencionales en las palabras que usan en la Escritura, porque entonces, como vamos a ver en esta mañana, en este día, al manejarlo en nuestra mente, así como hijos del viento, no es otra cosa sino que, como lo establece la Escritura, que hay 4 tipos de vientos en la Biblia, la Escritura, y cada uno es un fluir, y cada uno va a formar algo en nuestro carácter, lo que le digo, de lograr una nueva persona, una persona espiritual, ¿sí? Entonces para ir ahí desglosando, ir aclarando las cosas, eso es lo que vamos a desarrollar. Es algo que me llamó la atención porque entonces el rey Salomón, allá en el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, capítulo 11:5, dice, queda escrito, el rey escribe y dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. Entonces el Señor Jesús se le está hablando a Nicodemo, así como no leíste Eclesiastés, Nicodemo, porque le dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, oye su voz, dice, pero no sabes de dónde viene, a dónde va. Y dice Salomón, tú no sabes cuál es el camino del viento. Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, de alguna manera Salomón está hablando de dos cosas. Dice, una cosa es el camino del viento. Más adelante un pasaje de la versión del Jubileo dice el ciclo del viento, pero también lo compara a Moisés, Salomón, y dice, no sabes tampoco cómo se forma en el vientre de la mujer, es un milagro, porque
A simple vista no podemos ver un espermatozoide, el óvulo creo que sí, pero al final son cosas microscópicas, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que de la unión de esas dos células se genere la vida, ¿no? Con el proceso que lleva? Pero dice ahí que se forman los huesos. El hebreo no solamente habla de huesos, sino también de sustancia. O sea, cómo se forma un ser humano en el vientre de la mujer. Y así como tú lo ignoras, o sea, sabemos cómo es el proceso y el tiempo que tarda, pero cómo se produce no se sabe, ¿verdad? Hoy en día es un debate igual en la ciencia, dónde se produce la vida, pero lo que quiero llegar es que ellos han dicho, han podido, gracias a la tecnología, determinar que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, hay un haz de luz, ¿verdad? No sé si ha visto ese artículo, solamente estoy comentando cosas que ellos nos comparten, pero que en la Biblia quedan registradas y dice, así como uno no lo sabe, dice, y eso es comparable a un nuevo nacimiento, tampoco sabes el ciclo del viento. Y me gusta porque esa palabra camino, le digo en la Biblia de Jubileo, dice el ciclo del viento. Aquí la palabra que usa camino es la palabra derek, pero hay veces que en la Biblia, como cuando dice expondrá sus razones, dice dabar, dabar, o sea, vas a exponer hechos concretos. Aquí usa la palabra derek, darak, ¿no? No conoces el camino que es el curso de la vida, y dice ahí un curso que da al oriente, ahorita vamos a ver por qué. Pero también me dice, es como tensar un arco. Entonces por eso le digo un arco, ¿eh? No como ahorita en México que están celebrando el fest, ¿eh? No, sino un arco, un arco. Entonces quiere decir que Dios, a través de su trato con nosotros y de las circunstancias que permite nuestra vida, es como dice la Biblia, dice que el Padre, dices, los hijos sabidos en la juventud son como las flechas en las manos del valiente, que sabe qué tensión tienen que tener para lograr qué distancia, ¿verdad? De hecho es un deporte de precisión también. Pero entonces así también Dios, dependiendo de nuestro carácter, dependiendo del propósito que tenga con cada uno de nosotros, es a través de ese espíritu que nos trabaja de cuatro maneras, es lo que quiero dejar bien claro, el espíritu que nos va a trabajar de cuatro formas diferentes, es como tensar un arco, otra vez, un arco. Y bueno, nada más como referencia, porque luego dicen que los cristianos afirmamos categóricamente cosas que son anticientíficas. Cuando usted busca científicamente cómo es esto del viento, los científicos dicen que no hay cuatro vientos, sino tres, o tres sistemas, tres aspectos en los cuales funciona el viento, y ahí se lo puse, pero quiero basarme en esta imagen que me hizo ahí en la IA, ¿no? Entonces quiere decir que imagine usted la Tierra, ahorita vamos a ver la parte científica para luego pasar a la parte que es categórica en la escritura, ¿verdad? Afirma que hay cuatro vientos. Entonces la ciencia nos ha determinado que el Sol no está en el norte ni en el sur, de hecho los dos polos, tanto norte como sur, están cubiertos de nieve o de hielo, ¿verdad? Es algo interesante. Entonces el Sol, aunque el sistema solar gira en espiral, está digamos al centro, pero viéndolo de manera no vertical, sino horizontal. ¿Vamos bien ahí? Horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor en su sabiduría lo puso frente al Ecuador, ¿verdad? Lo que hoy llamamos nosotros el Ecuador, la línea media, y entonces de ahí se generan los climas, las zonas desérticas o en el caso de los polos de hielo, ¿verdad? Árticas, y entonces ahí tiene que ver lo que a veces usted cuando escucha el pronóstico del tiempo dice un sistema de alta presión, un sistema de baja presión o depresión, ¿verdad? Entonces tiene que ver con que el sol calienta esa línea que le llamamos ecuatorial, el Ecuador, y entonces el aire frío va al norte, el aire el aire cálido por la presión va al sur, pero entonces se genera, usted sabe, la Tierra va girando sobre su propio eje, pero al mismo tiempo va girando alrededor del Sol, entonces es una espiral, es un giro en forma de espiral, pero lo que quiero decir para no complicarlo es que entonces por esa espiral en que va girando la Tierra y los vapores que suben, los gases, entonces se generan las corrientes de viento, que dependiendo dónde comience, o sea, o que gire, vamos a tener vientos del este, vientos del sur, ahí lo puso como direcciones, es decir, hay vientos que corren de este a oeste, ya no le puse la imagen, ahorita me acordé, que cuando están en la barca los discípulos, hay una parte donde ellos van contracorriente y el Señor les ayuda. Pero luego hay cosas que ya ellos tienen bien definido, muy claro en su corazón, y cuando van con el Gadareno hacia el otro lado, también hay una oposición. Bueno, entonces eso nada más adelantándonos. Pero entonces ahí es como se generan esas corrientes de aire por la misma rotación de la Tierra, ¿no? Eso para que usted sepa.
y científicamente no hay 4 sino 3, ¿no? Para que no diga el hermano no se nos mintió, ¿no? Pues así está. Pero entonces vamos a la escritura y entonces, y yo puede ver como le puse ahí la imagen que es conocida como la rosa de los 4 vientos que usaban los navegantes, algo bien interesante, ¿no? Porque entonces también tiene que ver, le preguntaba, bueno, estaba investigando cuál es la zona cero, ¿verdad? ¿Cuál fue el punto cero de origen del viento? No lo hay, pero sí hay un punto cero del tiempo, ¿no? Porque entonces, así como el Señor, desde Génesis 1 vemos que cuando pone las constelaciones, dice, sirvan de señal, sirvan de referencia para los meses, las estaciones, los años, pero también en aquellos tiempos donde el primer medio de transporte de larga distancia fueran las naves, ¿verdad? Las naves marítimas, las embarcaciones. Entonces lo que le quiero decir es que a través de esas constelaciones es de que se fue creando todo esto, ¿no? Del medir el tiempo, medir igual la dirección, ¿verdad? El norte, sur, este, oeste, cómo ubicarnos. Y entonces solamente le comento eso por el lado histórico, lo que podemos ver en un registro, pero para llegar o para poder compartirle lo que es la escritura, ¿verdad? Que afirma que hay cuatro vientos. Mire, Zacarías 6:5, ahí está hablando, muy interesante, usted lo puede leer también, cómo es que no solamente son 4 vientos, sino 4 grupos de caballos, no 4 jinetes, sino 4 grupos de caballos que coinciden con los colores de los que ve Juan. En Apocalipsis, cuando empieza el Cordero a abrir los sellos, dice un caballo blanco, un caballo negro, un caballo rojo, un caballo verduzco, ¿no? También están ahí en Zacarías 6, pero él dice, son los 4 vientos. Dice, ¿esto qué es, señores? Son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y si usted sigue leyendo ahí el pasaje de Zacarías, dice que el caballo, el grupo de caballos que sale al norte, dice, llevan el Espíritu Santo el Espíritu, dice, para que repose. Entonces, es muy interesante cómo está operando esos vientos. Ahorita vamos a ver cómo operan cada uno. Es algo tan poderoso que usted recuerda la profecía del profeta Ezequiel, valga la redundancia, cuando dice que ve en una visión un valle de huesos secos, y entonces le pregunta la voz de Dios, le dice, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos secos? Le dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Le dice, profetiza, hijo de hombre, ¿verdad? Espíritu de Dios, ven de los 4 vientos y sopla sobre esos huesos y vivirán. De hecho, es algo que los estudiosos teólogos han determinado, que el espíritu del hombre como tal, así como afirma la Escritura que somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu va a los huesos, y es por eso que hay diferentes tipos de enfermedades también. Es otro tema por sí mismo, ¿verdad? Pero entonces ahí Ezequiel dice, ven y sopla sobre esos huesos secos y vivirán. Y entonces dice ahí el relato de Ezequiel 37 que sopla, viene ese viento y sopla, y entonces se empieza a formar carne, tendones, estructura, y se levanta un ejército de un valle de huesos secos, ¿no? Es algo poderoso. Entonces vea cómo la Escritura va trabajando esa idea de que al ser nacidos del Espíritu, pero con ese trabajo del Espíritu de esas 4 maneras diferentes que vamos a ver este día, aun cuando nuestra condición hoy sea de depresión, de que no queremos hacer nada, de que nuestra vida ya no tiene sentido, por el poder de Dios, Él lo puede regenerar, como dijo Ezequiel, Señor, yo no lo sé, yo no tengo ese poder. Pero si tú das la palabra, como le dijo el centurión a Jesús, di la palabra y será hecho. Y así fue, ¿verdad? Dice, muy bien, centurión, ni aún en Israel haya dado tanta fe. Y luego me gustaría compartirle Apocalipsis 7, porque ahí acuérdese que el apóstol Juan, Dios mismo le dice, escribe lo que ves. Y le dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Entonces, aunque es una esferoide, una esfera, la tierra, dice, hay 4 ángeles, hay 4 puntos cardinales. De hecho, el 4 en la cábala es el número de la tierra, ¿verdad? Es algo que a la vez es un sistema completo. Pero entonces dice, hay 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Entonces la Biblia no es un libro científico, simplemente Dios está afirmando que hay 4 vientos, que vamos a ver hoy es, viéndolo así como el Señor Jesús dijo, nacer del espíritu, nacer del pneuma, del viento. Son 4 maneras de trabajar y cada una nos va a aportar algo importante. Pero el punto es que aún esos 4 vientos, dice, los estaban deteniendo para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y usted sigue leyendo y dice que estaban listos para soltarlos, pero dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente, y si tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Con qué? Con los vientos. Entonces, así como a nosotros, a los que nacemos del Espíritu,
nos van a ayudar a los que también rechazan esa vida espiritual. En el momento que Dios ha determinado, los van a perjudicar, dice, le van a hacer daño a la tierra y al mar. Este año, no me dejará mentir, los científicos lo han nombrado el super niño, ¿verdad? El sistema meteorológico sí, de un fenómeno meteorológico que va a afectar y se pronostican huracanes, ciclones y cosas muy drásticas este año 2026. Hacer el daño a la tierra y al mar, pero dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y obviamente ahí se nombran 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, sumando 144,000, pero que figuradamente igual nos da una idea, ¿verdad? La Biblia también nos habla de un sello que tenemos que tener sobre nosotros y que tiene que ver con el amor, así como Cantares, ¿verdad? Se pone como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, y obviamente que especifica a los que sirven a Dios, obviamente con su vida, ¿verdad? Todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos, simplemente es atender, aceptar la invitación de Dios a través de Jesucristo, y si no lo haces, pues también está bien, Dios te dio libertad, pero sí hay una diferencia al final, porque Dios, aunque en su misericordia ha dejado pasar los tiempos y las edades, dice que ha pasado por alto los tiempos pasados de pecado de cada generación, pero viene un día de juicio. Entonces, ¿cómo nos podemos librar? Bueno, siendo trabajados, como vamos a ver esta mañana, pero también logrando ese sello, que es otro tema por sí mismo que no vamos a ver hoy. Amén. Y entonces, mire, ese pasaje que le compartía de Salomón, el 11, quiero compartirle ahora el 1.6. En la Biblia del Jubileo, es la JBS y dice Jubileo Spanish o Jubileo Stendhal, que es el autor. Pero entonces dice el 11, tú no conoces el camino del viento o el ciclo del viento, dice ahí. Pero entonces dice aquí, en el capítulo 1, dice, el viento va al mediodía, como le puse la imagen, ¿se acuerda? Que el sol está no en el norte, no en el sur, está de manera horizontal, ¿verdad? Apuntando al Ecuador, y va girando todo el sistema. Dice, el viento va al mediodía, rodea al norte, va rodando de continuo, y por sus rodeos vuelve el viento de nuevo hasta completar su ciclo. Entonces, por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y tú no sabes el camino. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? Salomón escribió que el viento va al mediodía, rodea al norte, rodea de continuo y con sus rodeos, porque le expliqué por eso el sistema. Obviamente, quien es científico le puede explicar más detalladamente y de una manera más apasionada. Yo solamente a lo poquito que puedo entender que así funciona. Pero entonces dice ahí, por sus rodeos vuelve el viento de nuevo hasta completar un ciclo. Entonces son 4 vientos que marca la Escritura. Completan un ciclo que me está diciendo que comienza en el mediodía. Y aquí comienza lo interesante. Este es un estudio, no es una predicación, es un estudio. Entonces si puede tomar notas, capturas de pantalla, hágalo. Porque entonces este pasaje de Eclesiastés 1.6, mediodía, me dice, es la palabra Darom. Dice, el viento va al mediodía, el viento va al Darom, que se refiere al viento del sur, pero entonces al ver las raíces en hebreo, me dice no solamente es Darom, sino que viene de la palabra deror, de una raíz que significa moverse rápidamente, libertad, espontaneidad en el flujo. Entonces cada una de esas acepciones que vamos a ver este día, me dice el viento del sur, acuérdense, entonces el que es nacido del espíritu, el que es nacido del viento, si lo lee en griego, el neuma, me dice entonces ese viento del sur, ¿cómo te trabaja? Ese te va a dar espontaneidad de flujo, te va a dar libertad, como dice 2 Corintios 3.17, le puse la traducción lenguaje actual, el apóstol Pablo le dice a los Corintios, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, o sea, son 2 personas diferentes, pero él dijo, el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Una unidad compuesta. Son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces vea que no solamente dice donde está el Espíritu Santo, sino que dice donde está el Espíritu, podemos ver que lo que quiere decir es como Señor, el que se deja gobernar por el Espíritu Santo, dice entonces, ahí hay libertad. Entonces vea que lo que el Señor está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, tienes que dejarte señorear por el Espíritu Santo. Le comparto algo que mi pastor me enseñó, a mí me hace sentido, no es una doctrina, pero él decía que cuando el Señor Jesús le expresaba a la gente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, decía, podemos entenderlo como el Señor, reconocer a Dios como Padre, el Señor reconociendo a Cristo como Señor,
pero atendiendo a lo que dice 2 Corintios 3:17, también dejándonos gobernar por el Espíritu Santo, que tiene que ver en cada aspecto de nuestra vida, y que algunos podemos o podrían considerarlo exagerado o fanático, pero otros han entrado a esa relación, como le decía, del sello de Cantares de Amor, al punto de que es así como viven con Dios y que a Dios le agrada. O sea, yo lo he experimentado y yo voy a dar cuenta de mis palabras, de que a veces uno es irresponsable, ¿no? Deja la olla en la estufa prendida, se le olvida hacer algún trámite, y uno, cuando usted camina con Dios, está acostumbrado de tal manera a decirle: Señor, ay, perdona que te moleste, pero ¿me podrías ayudar en esto? Manda un ángel, Señor, que le apague allá la estufa, por favor. Que no tiene wifi mi estufa, no la puedo apagar desde mi teléfono, como hoy hay muchas así, ¿verdad? Se me olvidó hacer esto, Señor, y es la responsabilidad de uno, no tendría uno por qué molestar al Señor. Pero al Señor le gusta que dependamos de Él. Yo sé que voy a dar cuenta de mis palabras, lo digo con todo el respeto y entendiendo la magnificencia del Señor, y que Él está ocupado en cosas más significativas, pero que nos ama de tal manera que aún en esas cosas pequeñas Él está ahí. Bueno, el punto es que es ese fluir espontáneo, ¿verdad? Esa libertad. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la libertad desde el principio. Génesis 1, aunque la tierra estaba desordenada y vacía, dice que el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Estaba incubando, dice el hebreo, ¿verdad? Bueno, una segunda acepción de darom o raíz es dardar, que significa cardo, como cuando el Señor tiene el encuentro con Saulo, que es el que acusa, el que persigue, y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese aguijón era tanto para mover a los animales, a los bueyes, que no querían, órale, muévase, o como un método de enseñanza, la vara. La vara que menciona el Antiguo Testamento es también para disciplinar, para instruir, para guiar, y que entonces el no hacer caso es una rebelión. Entonces ese viento del sur es de que, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo dice que él quería ir a Asia a predicar? Dice: yo me había propuesto ir, pero el Espíritu Santo me lo prohibió. Ser guiado por el Espíritu no es solamente es que vas a ir con el flow, sino que a veces te van a prohibir, te van a parar en seco, ¿no? Ay, Señor, es que me gusta esta muchacha. No. Es que yo quiero casarme con este tipo. No. Es una prohibición. Y cuando uno se opone, entonces es cuando entra esa función del viento del Espíritu, que es un cardo, ¿verdad? Que te va, una espina, que va a estar ahí. Ay, está bien, Señor, así por la buena sí obedezco, ¿verdad? Bueno, seguimos. Y entonces una tercera palabra que a mí me sorprendió y me bendijo mucho es la raíz dar, del hebreo dar, que significa es una perla. Y yo no había reparado en esto y yo no había entendido, quizá usted sí, porque es muy bien estudioso, yo no lo había entendido. Yo decía, ¿por qué el Señor Jesús dijo que no eches las perlas a los perros ni a los cerdos? ¿Se acuerdan? En el Sermón del Monte, Mateo 7, dice: no des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los puercos, porque no, para que no las regüellen con sus pies, se vuelvan y te despedazan, dice la Reina Valera actualizada. Yo no entendía por qué. Y entonces fíjese que en el contexto del pasaje es cuando el Señor Jesús está hablando del juicio a los demás. Le dice: no seas hipócrita. ¿Por qué quieres sacarle una paja al ojo de tu hermano y tú tienes una viga en tu ojo? ¿Verdad? Dice: no seas hipócrita. Saca primero, trabaja tu viga para que entonces puedas limpiar tu ojo, ver bien, para poder sacar entonces la paja del ojo de tu hermano. Y enseguidita dice: no le des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los puercos. Sabe que el viento del sur en el hebreo, una figura, una acepción es la perla, y dice ahí porque su brillo vuelve rápidamente. Yo no uso perlas, pero dice ahí el internet que algunas perlas se dañan con cierto sudor, ¿verdad? Se manchan. Pero quien tiene un collar de perlas, una pulsera de perlas, no la tira, ¿no? Y sobre todo si es una genuina o trae su certificado. Hay unas que son baratitas y unas que son más caras. De hecho, la perla negra es la más cara, ¿verdad? Bueno, entonces dice que cuando se ensucian, no la vas a tirar, sino simplemente es frotarla con un trapo y se va a limpiar. Entonces lo que está diciendo la figura de Mateo 7 y conectándolo con la perla y con ese trabajo del Espíritu Santo es de que tus fallas no te definen. Todos cometemos errores siempre, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, de una manera más grande, más notoria, otros menos, pero al final todos, bueno, yo le dije románticamente, cometemos errores, ¿verdad? Pecamos. Todos cometemos pecados. Dice Romanos 3:23, todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cada que pecamos, vamos bajando de ese nivel de gloria. Pero el punto es de que en la Biblia, este primer viento del sur nos muestra que el Espíritu Santo, aunque Él es santo, Él es santísimo,
Él no se preocupa porque nos lleguemos a ensuciar con el mundo. Sabe que Romanos 7, ¿verdad? Lo que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero, eso es lo que termino haciendo, dice Pablo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces tenemos que ver con la naturaleza de las cosas, porque entonces me está hablando de 3 cosas: perros, cerdos y perlas. La perla, usted sabe, su naturaleza es el nácar. Entonces es el ingrediente que cuando es dañado, ¿verdad? El molusco es lo que va a regenerar su caparazón. Las tortugas tienen el nácar, lo usamos para las uñas y para tratamientos estéticos, ¿verdad? Porque la naturaleza de la perla es autorregenerarse, que necesita solamente limpiarse. Pero entonces cuando vemos la figura de Mateo 7, dice, entonces hay gente como los perros, que dice Proverbios, vuelven a su vómito, y dice que es como volver a la necedad. El sinónimo es insensible. Hay gente insensible, que entonces es gente que no siente, quizá porque su vida ha sido así, es insensible totalmente. Infinidad de casos, ¿no? De gente que no quiere tu bien, simplemente no quiere darle la gloria a Dios, como ahorita el caso sonado de la patrulla espiritual, ¿lo ubica? Así de que no le están ayudando a la persona que lograron sacar de ahí legalmente, simplemente no querían que fuera a través del cristianismo o a través de Cristo que él fuera restaurado. Es gente que no quiere dejar su necedad, es gente, como el Señor Jesús dice, no le eches tu perla a los perros. O sea, de que gente que es insensible, gente que dice es que no hay vida, es un costal de células y no importa, y mi cuerpo, mi decisión. ¿Me estoy explicando? Así es. Pero luego los cerdos es algo interesante, porque usted ve a todos los cerdos en la Biblia. De primera entrada en lo que el Señor Jesús enseñaba, ¿verdad? Decía que el hijo pródigo quería la comida de los cerdos y ellos no dejaban. Entonces, un cerdo es alguien que no comparte su pan con el necesitado, con el hambriento. En esa figura del hijo pródigo, las algarrobas, usted puede ver las palabras, y esas algarrobas dice que es una semilla que no produce fruto. Entonces viene a ser como tener sueños vacíos, ¿no? Es que yo quiero ser una estrella de cine, no que esté mal, si usted es joven, pero tienes que ver si no es un sueño vacío, porque entonces eso te posiciona figuradamente como un cerdo. O sea, alguien que, y sobre todo si en el proceso, a lo que voy con la perla, es decir, tú no quieres cambiar, no quieres limpiarte, autorregenerarte, dejar lo malo, como mucha gente que igual, no sé si porque estaba preparando el tema, me salieron videos de jovencitos de que es que yo sí quiero cambiar, pero no puedo dejar este vicio, no puedo dejar esta adicción, pero lo importante es que tienes la intención, ¿verdad? O sea, estás consciente y no has dejado de pelear, a la manera que puedas, lo quieres seguir haciendo. Todo eso representa el viento del sur. O sea, solamente cuando lo leemos de largo, pues, ok. Pero cuando nos adentramos, ¿no? Nos sumergimos a indagar, dices, wow, Señor, yo necesito nacer del Espíritu. Yo necesito que si cometo un error, eso no me marque y me defina. Y pues sí, yo soy un adúltero, sí, yo soy el gadareno. No, perdóname, yo soy el ex gadareno, yo fui. Esto era hace algunos, pero ya habéis sido lavados. ¿Me estoy explicando? Esa es la primera función del Espíritu, llevarte a la libertad, obligarte como un espino, o sea, obviamente que sea voluntario, no, pues por las buenas, si hago caso, así como Saulo, o simplemente, Señor, no me va a definir este pecado, esta falla, este error. Hay cosas que se pueden corregir, otras no, pero al final, Señor, sabes que yo no quiero seguir igual. Así como tú eres santo, yo también quiero ser santo en toda mi manera de vivir. Amén. Ahora fíjese, Jeremías 8:7, otra figura. ¿Por qué paso a este? Porque de esa figura, esa raíz de dar, no solamente es perla, sino que también es una figura de la golondrina. Y me gustó Jeremías 8:7 porque dice, la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola, la grulla y la golondrina, ahí está, guardan el tiempo de su venida. Es decir, no está hablando de la venida de Cristo, sino el tiempo que van a migrar, ¿verdad? Es decir, que también el fluir del Espíritu en nuestra vida nos tiene que llevar a saber cuándo permanecer en un lugar y cuándo es tiempo de partir, así como Agar. Agar apenas estaba recién embarazada, o sea, no estaba dado a luz Ismael que trae en su vientre, y se le encuentra el ángel en el desierto, porque obviamente se agüitó, era una jovencita, y la maltrataban. Sí dice la Biblia que se agandallaba la Saraí con ella, y el ángel la encuentra y le dice, Agar, ¿qué haces aquí llorando? Y le dice claramente, huyo de mi señora Saraí porque me está maltratando y yo no quiero eso. Y le dice el ángel, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero vas a tener que regresar, estar sumisa. Y le dice,
vas a dar a luz un hijo y le vas a poner Ismael y va a ser un príncipe y le da toda una promesa. Y Agar regresa ese tiempo de embarazo, da luz a Ismael, se aguanta otros 12 años, dicen los estudiosos más o menos, pero también llega un tiempo donde Dios le habla a Abraham, ¿se acuerda? Y le dice, en esto de que Sara te está diciendo que eches a Agar y a Ismael, hazle caso, porque es mi plan. Entonces hay un tiempo de permanecer y hay un tiempo de partir, un tiempo de no estar, porque entonces lo vemos en los matrimonios, ¿verdad? Oye, es que seguido me caigo de las escaleras, ¿verdad? Y tengo moretones por aquí, por allá, huesos rotos, o mis hijos, ¿cuándo permanezco y cuándo no? Entonces entra esa operación del Espíritu Santo que te va a guiar. Yo no puedo decirte cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Dice ahí que es una relación con el Espíritu, pero sí me da una pauta y me dice, pero mi pueblo, dice en este pasaje de Jeremías, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Qué es el juicio? Es la palabra mishpat, que significa veredicto. Entonces, hablando del matrimonio, dice, ¿verdad? Dice, en tal caso que la esposa, que la hermana sea maltratada, dice, no está sujeta a un yugo de esclavitud. Y está las dos cosas. Está un Pedro que dice, tú no sabes si tú por tu conducta como esposa, tu esposo se ha ganado sin palabra por tu conducta. Pero también, dice Pablo, no estás sujeto al yugo de esclavitud. ¿Cuándo permanezco y cuándo me voy, Señor? Tienes que entrar en comunión con Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Cuándo permanezco y cuándo no? Cuando usted estudia toda esa palabra que es mishpat, el veredicto, el juicio, entonces son las leyes que Dios ha establecido, porque puede estar en un lugar donde se encubre el pecado y la Biblia es clara y no va a cambiar. Del que cubre su pecado no prosperará, sino que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque, perdóneme por favor por lo que voy a decir, pero mi amigo Daniel, mi amigo pastor decía, ¿va? A veces los ministros piensan que por ser ministros, ser pastores, apóstoles, tienen inmunidad espiritual, y eso no funciona así. No es como usted puede oír de hoy en día, lo digo como mexicano, ¿va? Que dicen, no necesitas una carrera judicial para ser juez. O sea, perdón. Y entonces los abuelitos decían, el buen juez por su casa empieza, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que entonces yo no me voy a hacer de la vista gorda, o sea, lo que es pecado, lo que está mal, y entonces yo simplemente tengo que ir y someterme al Espíritu Santo, así como Agar, Señor, está pasando esto, ¿quieres que permanezca o quieres que me vaya? Agar, espérate este tiempo, mira, ¿dónde vas a ir? Tienes que dar a luz a Ismael, etcétera. Pero también hay un tiempo donde sí, ahora sí vete, porque entonces aquí sigue el plan. Tú vas a sostener al muchacho y vas a hacer una nación de él. ¿Me estoy explicando? Se lo voy a dejar ahí y voy a avanzar para poder tener otras pautas. Fíjese que Job 37:17, hablando del viento del sur, dice, Dios, dice él, sosiega la tierra con el viento del sur. Entonces, acuérdese que el viento del sur no solo es un fluir que te va a llevar a la libertad, a la enseñanza, a la limpieza, sino que me dice ahora Job, dice, es un viento que Dios usa para sosegar. No estamos hablando del viento literal, amén. Estamos hablando figuradamente para ver las referencias del viento, pero entendemos que es la labor, la función del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, amén. Me dice entonces Job 37 que es sosegar. ¿Qué es sosegar? Me gustó la definición del diccionario. Dice, sosegar es aplacar, pacificar, aquietar alteraciones del ánimo, mitigar las turbaciones y movimientos o el ímpetu. O sea, el ímpetu es como cuando usted empuja un carrito y ya, ¡pah!, le pega al otro, ¿no? El ímpetu, la fuerza que ya trae, así como que yo no quiero chocar, y usted pisa el freno, pero trae ímpetu su carro de tal manera que o le pega al otro o choca, etc. El ímpetu de la cólera o la ira, porque hay cosas que la Biblia es clara, ¿va? Dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, Señor, ¿tengo razón de molestarme? Sí, yo también estoy molesto, hijo, pero no peques. Entonces, tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para que te sosiegue. Asosiéguese, decían, asosiégate. Eso es sosegar. Descansar, reposar, aquietarse, cesar la turbación o el movimiento. Señor, mira, voy a hacer una pausa. Le he comentado de mi relación con mi esposa, casi 28 años de casados, de que hemos llegado así, ¿sabes qué? Me estoy alterando, déjame tantito ahorita, déjame comer, déjame dormir, déjame distraer, déjame baño, no sé, lo que ocupe en ese momento, sí, y reconocer el momento así, sí me estoy comenzando a alterar, espérame tantito y ahorita seguimos platicando, o al rato, o sea, el punto es dejar que el Espíritu nos guíe, ¿no? El viento del sur. Eso es sosegar, por su palabra en el hebreo shakat es reposar. ¿Qué le quiero decir? Salmo 116:7 lo define perfectamente bien. Dice el salmista, vuelve alma mía a tu reposo. De las cosas que habla con su alma el rey David, dice, vuelve alma mía a tu reposo,
porque Jehová te ha hecho bien. Siempre acuérdese, es más lo bueno que lo malo. Yo no estoy diciendo que lo malo sea bueno, no. Que sea fácil tampoco. Cada uno hemos pasado cosas bien difíciles. Yo no estoy en sus zapatos, usted no quiere estar en los míos. Pero en la relación con Dios, en ese trabajo del Espíritu Santo, en nuestra vida de ser nacidos del Espíritu, tenemos que reposar en que Dios es bueno. En que Él sabe los pensamientos que tiene de nosotros. Y piensa en un José que estuvo 13 años extrañando a su padre porque le pone a su hijo Manasés. Él me hizo olvidar la casa de mi padre, sabiendo que lo acusaron injustamente, que sus hermanos no lo querían, extrañando a Benjamín, que era su hermano de sangre de la misma mamá. Pero que llega un momento en el que, en ese reposo, porque dice, pero Dios estaba con José, pero Dios estaba con José, Dios estaba con José, él estaba con ese sueño que Dios le había dado, no lo entendía, pero esos 13 años los pasó confiando en que el Señor era bueno. Y dice, no les pese haberme, cuando se encuentra con sus hermanos, le dice, no les pese haberme vendido porque ya entendí que para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. Y cuando Dios quiso hacer un pueblo innumerable, primero los metió como con los patriarcas, pero a Egipto, pero después estuvieron esclavos y era parte del plan. Entonces yo quisiera, uno no es más bueno que Dios, a veces uno no quisiera que sus hijos sufrieran, no quisiera uno pasar tantas cosas, pero lo que le quiero decir es como decía Pedro, ¿verdad? Y se encomienda tu alma al fiel Creador, vas a padecer si la voluntad de Dios así lo quiere, pero sabe, encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo el bien, no te desvíes, no seas, sé una perla que solo va a necesitar limpiarse y no un perro o un cerdo que no entienden y que te van a despedazar. ¿Ven? Vamos a continuar. Voy a rápido porque creo que no me va a dar tiempo de ver los 4 vientos. A ver si puedo completar aunque sea 2. Mire, Job 37:9, otra vez el viento del sur. Entonces, a ver que estamos hablando, nacer del espíritu bajo la figura del viento. El Señor dice en la Biblia que hay 4 vientos. Dios dice que hay 4 vientos y entonces estamos viendo el viento del sur porque Eclesiastés 1:6 dice que el viento comienza al mediodía y entonces la palabra que usa ahí, Darom, es el sur, viento del sur. ¿Vamos bien? Ok, entonces dice Job, aquí ya va a ser un brinco. Dice, del sur viene el torbellino. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Entonces aquí hace un salto Job y dice, del sur viene el torbellino. Dice, y el frío de los vientos del norte, como cuando usted ve películas nórdicas y así de los vikingos, del norte, ¿va? De lo ártico. Ok. Entonces fíjese que aquí esa palabra sur usa otra palabra, ya usa la palabra heder, no heder de olor, ¿no? Sino heder, y dice es un apartamento, apartarse, encerrarte. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces es lo que le digo. ¿Cuánto tiempo tengo que permanecer aquí en esa situación que me está molestando, me está incomodando, que de repetidas veces digo, yo ya no puedo con esto? Apártate. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a decir qué hacer en público, te va a recompensar. Amén. Es lo que está diciendo Job. Pero vea esto. A mí me llamó la atención porque entendemos lo que es un torbellino. Sobre todo yo les comento a mis compañeros porque hoy ya todo está pavimentado ahí en Ciudad Neza donde su servidor nació. Antes era Nezahualcóyotl, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En mayo uno iba con su mochila y uno llegaba todo empanizado de la cara de polvo. Y sabe lo que es un remolino, ¿eh? Que se junta la corriente de aire fría caliente y levanta lo que está a su paso. Pero me gustó porque yo no había pensado que dice un torbellino es una columna de aire, o sea, puede ver la columna, un tornado, una columna de aire que rota en posición vertical, es decir, que tiene un eje. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que sabe que esa palabra, torbellino, me dice, tempestad es algo que, bueno, lo que le quiero decir es de que como cuando usted en la escuela hace un proyecto, dice, vamos a tener una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema? Y no importa que fuera una idea tonta o fuera una idea muy pensada, muy elaborada, ¿verdad? Pero al final todas contaban y se evaluaban, se consideraban y se tenía una solución a un problema determinado, ¿verdad? Entonces es lo que me está diciendo Job 37, que yo me tengo que apartar, tengo que orarle a mi Padre, disponerme, y dice ahí, ¿sabes qué? En ese apartamiento, en ese sosegamiento, cuando tú decides calmarte, decir, Señor, voy a hacer un alto, Señor, no voy a confiar en mis fuerzas, no voy a responder conforme a este sentimiento colérico que tengo, sobre todo si usted es una persona colérica, visceral, ¿verdad? Que tiene ahí el coraje entripado, decían los abuelitos. Señor, te lo entrego. Señor,
Tuya es la venganza, porque yo sé que a veces usted va a tener incluso el derecho, como David, David, ahora es el momento que Dios puso para que tú tomes la venganza en tu mano y tomes a tus enemigos. Dijo David, líbreme el Señor de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Es lo que le quiero decir también, y lo puedo decir con mi vida, ¿no? No estamos promoviendo aquí la rebeldía y que hable mal de lo que haya pasado en su iglesia. No cambia eso. Líbreme el Señor de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Señor, es tu siervo, tú lo escogiste, yo no sé, tú te vas a alegrar con él, pero yo no quiero ejercer la venganza por mi mano, porque la venganza es tuya. ¿Amén? Y puede ser que uno le hicieron y que incluso su cuerpo se esté enfermando, yo lo sé, pero lo que le estoy diciendo es ser trabajado, ser nacido del Espíritu, y a través de la figura del viento del sur me dice, tienes que renunciar, entregarlo, ¿verdad? Y decir, Señor, manda tu torbellino, porque de toda la cosa que pasó Job, ¿de dónde le respondió Dios? ¿De un viento apacible como Elías? ¿Del terremoto? No. A Job dice que se levantó, vino un torbellino, como cuando jugábamos de niños, ¿verdad? Vino un torbellino y se lo llevó. Vino un torbellino y habló con él. Vino un torbellino cuando Elías estaba en su peor momento, ¿verdad? Que ya se quería morir. Vino un torbellino y lo levantó. Entonces el torbellino, y así es lo que dice el hebreo, es una lluvia de ideas, o sea, que todo gira sobre un eje. Entonces, Señor, en este asunto, y no te va a llegar una idea, ni dos, ni tres, un torbellino de ideas. Señor, y entonces palabra de Dios te va a llegar, pero también si no lees tu Biblia, pues ¿de dónde te va a llegar, verdad? Si escuchas puros corridos tumbados, lo que vas a querer es tomar la venganza en tus manos. Hay que meterse con Dios también. ¿Amén? Pero entonces de ahí, dice, del torbellino, del sur, viene el torbellino, de donde Job obtuvo sus respuestas y dice, Señor, yo no te conocía. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Usted y yo queremos ver a Dios, queremos verlo respondiendo en el problema que tengamos. Pero a veces queremos tomar la venganza en nuestras manos, queremos sacar esa ira, hablar, postear, decir, que nos escuchen, que alguien sepa, que alguien nos haga justicia. Y está bien, es un derecho que tenemos. Pero entonces dice, encomienda tu alma al que juzga rectamente, al juez de toda la tierra. Señor, aquí está, como Agar. ¿Fue fácil? Yo creo que no fue fácil para ella. Pero también yo creo que tuvo un alivio, a pesar de que fue duro, cuando continuó con ese plan de Dios. Amén. Job 38:1 se lo puse ahí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ahí está. El siguiente capítulo, cuando Job entendió que del viento del sur, de esa vida entregada al Espíritu Santo, está Dios ahí. Donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios le respondió a Job desde un torbellino. Y déjelo ahí como un pendiente, porque entonces me dice que el torbellino es algo que gira sobre su eje, pero me dice, puede ser un huracán, una tempestad. Como cuando los discípulos se enfrentaron a la tempestad también. Fueron algo que Dios los estaba trabajando para ser nacidos del Espíritu. Y que les dijo, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Cuando Pedro camina sobre el agua, ¿por qué dudaste? ¿Me explico? Es un trabajo que todos vamos a tener que enfrentar. Y mire, voy a ver si puedo darle el viento del norte. Amén. Viento del norte, porque aquí hace el brinco Job. Dice, del sur del torbellino, viene el torbellino, y del frío, los vientos del norte, ¿no? Entonces, y se acuerda que Salomón también decía, viene el mediodía, viene el sur, gira al norte. Es lo que la Biblia dice, no lo estoy diciendo científicamente, así es, yo no lo sé, yo no soy científico, pero soy estudioso de la Biblia y así lo marca, así marca esto. Mire, entonces, Proverbios 25:23, viento del norte, los que apuntan. Vamos, punto número 2. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado, la lengua detractora. Entonces, por eso que si usted tiene cara de enojona, es que usted, la gente no le miente, ¿no? Si usted tiene su empresa y así como que tiene su cara, es que, ay, siempre está enojado tu papá, siempre está enojado, pues, al menos dice aquí que va a ahuyentar la lengua detractora. Se le van a decir lo que es, ¿no? Lo que es. Y ahí entonces esa palabra norte, apúntela, es bien importante porque la vamos a ver más adelante, es la palabra zafón. Zafón, obviamente es algo oscuro, norte, pero lo que le quiero decir es de que esta palabra ahuyentar y la lluvia en conjunto, ¿sabe lo que hace el viento del norte? Obviamente el viento del norte dice que trae frío, trae nubes, pero también disipa las nubes. Déjeme pasar aquí al que sigue, mire. Disipa las nubes. Salomón, Eclesiastés 11:3. ¿Sí? Porque sabe que hay nubes de agua, entonces usted puede ver y, ay, está bien gris el cielo, va a llover. No, no va a llover.
Sobre todo los abuelitos le decían, no, esas no son lluvias de agua, no son nubes de agua, ¿va? Se ven así un gris intenso, ¿va? Y hay otras nubes que le dan frescura. Pero entonces dice Salomón, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. O sea, ten por seguro que si ya estás viendo la nube gris, así de ese gris intenso, trae agua y la va a derramar sobre la tierra. Pero entonces vea que es David, que era su hijo fue su papá Salomón, en el Salmo 78 dice, hablando de Dios, dice, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. ¿Qué le quiero decir? Eclesiastés 11:4, mire, para que me entienda. ¿Qué me quiere decir el hermano? Dice la Nueva Traducción Viviente, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Me gusta porque cada palabra en la Biblia es bien intencional. No dice las nubes. Dice, si contempla cada nube, así como cuando usted no tiene que hacer y se pone con sus hijos de, ese es un osito, ese es un león, ese es un... ¿no? Si contempla cada nube, nunca cosecha. La Nueva Biblia Viviente es más salvaje, ¿no? Lo dice de plano. Dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Ya, así de plano, ¿no? ¿Qué le quiero decir? Entonces, que el viento del norte dice que es un viento, veíamos que dice, ahuyenta, ¿cómo decía? Ya no se regresa aquí. Que trae claridad. ¿Ven? El viento del norte ahuyenta la lluvia. Entonces quiere decir que, dice también Salomón en Eclesiastés, ¿verdad? Si tú miras cada nube, no vas a hacer nada. Entonces hay veces que usted es muy analítico, no tiene nada de malo ser analítico, no tiene nada de malo. Pero hay gente que esa misma capacidad de análisis que Dios le dio, lo frena, ¿no? No es que al final, mira, entonces el IRS y Hacienda, y por eso mejor no hago nada. Dios no quiere eso, o sea, sí le dio ese don por algo, pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tienes que nacer del Espíritu. Que entonces, así como, por eso le puse el Salmo 78, porque David decía, sí vinieron las nubes, pero era porque Dios nos estaba abriendo las ventanas de los cielos, amén. Entonces hay gente que se molesta con la lluvia. Es que ya no puedo. Nosotros trabajamos en construcción y cuando hay lluvia en la tarde, sabemos que al día siguiente vamos a trabajar en el lodo y tenemos botas para lodo, ¿no? No es agradable trabajar en el lodo, no es agradable. Pero es necesario. Porque entonces usted sabe que no es lo mismo que usted riegue su jardín con agua de la llave a cuando Dios manda la lluvia. Mire, nada más manda una brisita y al otro día un verde bien bonito. No sé si lo ha fijado, ha puesto atención. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que para unos es como la mentalidad de que no veas un problema, sino ve una oportunidad. ¿Me estoy explicando? No veas lo problemático, ve la oportunidad que tienes. Porque las dos cosas las manda Dios. Si tú eres trabajado por el Espíritu de Dios, porque entonces dice, el viento del norte disipa las nubes. Es decir, trae claridad, ¿no? Que lo pueda ver claramente y evaluar los riesgos. Porque entonces dice, entonces no tengo razón en pensar esto. No, sí la tienes y qué bueno, porque hay gente que igual y a lo mejor somos muy aventados y nos estrellamos, ¿no? Porque nunca, no consideré ese factor, pues ahora estoy metido en un problema, ¿verdad? Qué bueno. Pero entonces me está diciendo que cuando soy trabajado por el viento del norte, por el Espíritu Santo, en esa figura, entonces se va a disipar y voy a poder ver claramente, porque entonces es lo que viene, lo que es la fe, ¿verdad? Fe, yo sé que lo malinterpretamos como una posibilidad, porque Jesús dijo, al que tiene fe todo le es posible, amén. Pero a veces, por decir hablando de la salud, es que yo ya declaré, yo ya decreté, y decía mi pastor, usted viene conmigo y ora por sanidad, pero come para morirse, ¿no? No le baja la Coca-Cola de 3 litros y sigue con la grasa saturada y todo lo que dice exceso de exceso, pues ¿cómo quiere tener una vida sana? ¿Cómo quiere salir bien en sus análisis, ¿verdad? De los triglicéridos y todo eso que lo está bloqueando las arterias? Ya cuando le toca cantar Camino al Cielo, yo voy a se espante, ore por mí, pastor. ¿Y cómo comió? Le dijeron que no lo hiciera y lo hace, ¿verdad? A eso me refiero, o sea, sí que bueno, la fe y Dios tiene el poder de hacerlo y si quiere lo va a hacer, pero la parte que nos corresponde es la claridad, que el bien, o sea, hijo, esto es tu responsabilidad, o sea, sí, mira, aquí está mi poder, pero tu responsabilidad es esta, ¿verdad? Nos decían en la escuela, bueno, no sé su escuela, yo iba en la escuela pública, pero gracias a Dios me dio buenos maestros. Me decía, sí, muchachitos, sí, jovencitos y adolescente, tienes el derecho de que tus papás te alimenten, sí, tú tienes la obligación de saberte alimentar. ¿Me estoy explicando? Porque entonces queremos así a veces dejarle a Dios, yo sé que al principio le dije, a Dios le gusta que aún en cosas insignificantes lo molestemos, sí, soy responsable de mis palabras,
pero aquí también me está enseñando el equilibrio, va a decirme, hey, pero hay cosas que son tu responsabilidad. Hay cosas que yo te di el recurso y tú lo derrochaste. Dios es bueno en misericordia y si usted le pide, dice pedir y se os dará, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que ese trabajo del viento del norte o del espíritu es de que nos lleva a estar conscientes de nuestra responsabilidad y que no andemos jugando con la fe. Es que por la fe yo voy a pasar mi tarjeta de crédito, me voy a endrogar 30 años. Hijo, esa es una responsabilidad, eso no es fe, no es certeza de lo que esperas, porque no sabes siquiera vas a tener salud, vas a vivir tantos años para pagar esa deuda. No, me estoy explicando, no es eso. La fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no ves. Sí entiendo que está la parte de lo imposible y entra el factor fe, lo entiendo. Pero ahorita de lo que estamos hablando es el equilibrio de decir, hey, tienes que ser confrontado con la realidad. Sí, ahí están las nubes, ahí está la lluvia, sí va a caer sobre la tierra, sí puede ser una oportunidad, una bendición, pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es pararnos y Señor, orarle, ¿verdad? A Dios, ¿cómo ves este asunto, Señor? ¿Qué hago en este asunto? Y en la medida que usted lo trabaje constantemente, va a ser, dice la Biblia, es un sentido ejercitado, ¿verdad? No es como que ore y Dios no le conteste, sino que casi el momento que casi está preguntando y ya Dios le está dando la respuesta. O, hay veces que a mí me pasa, ¿no? Y lo veo con mi esposa, de, ay, ¿cómo decidiste así? Pues yo no sé, yo le pregunté a Dios y voy a dar cuenta de mis palabras y si la riego, la regué, pero en general Dios en su misericordia nos habla y nos guía, ¿no? Aquí, acá, haz esto, no lo tomes, aprovéchalo, amén. Y vamos a tener que dejarlo aquí porque no lo quiero saturar y quiero que lo entienda claramente. Para el viento del norte usa otra palabra, la palabra mesaré, en el hebreo, de cuando tomamos Proverbios 25:23 dice el viento, cuando leíamos en Job que trae el frío, que es precisamente la prudencia, dice la quietud y la prudencia. Y la palabra zafón, o sea que es el viento del norte, dice algo que también habla para proteger y guardar lo que tiene valor, ¿no? Entonces, mire, creo que sí terminamos bien sur y norte, que son los pasajes que nos marca. Y en la siguiente ocasión, con el favor de Dios, si nos da oportunidad, vamos a ver el viento de oriente y el viento del occidente, que es de mucha bendición, ¿sí? Entonces, lo que le haya hablado Dios este día, no deje pasar la oportunidad. Dígale, Señor, yo no quiero caminar en esta vida sin rumbo, ¿no? Porque norte, sur, este, oeste, al final lo que hacen, más que direccionarte, es ubicarte, ¿no? Con este término, recuerdo que vi una película, Campamento de Hombres, creo que se llama, la vi con mis hijos. Es una película cristiana, pero el punto es de que es para matrimonios, sobre todo para matrimonios, y un hombre llega con el pastor y dice, oh, es que mira, yo tengo este problema y tengo este, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y trae su papelito, no, y dígame exactamente qué hacer, paso 1, paso 2, paso 3, dice, hijo, yo no te voy a decir qué hacer, porque tienes la palabra, tienes la Biblia. Yo soy como una brújula, amén. Mi función es solamente orientarte, decirte, mira, por tu situación estás aquí y tú necesitas llegar allá, como Plaza de Zamora, aquí, allá, Entonces yo solamente en las manos de Dios soy como una brújula, así también es Dios. Nos va a direccionar en su misericordia, pero mucho de nuestra responsabilidad, lo que nosotros tenemos que hacer, decidir. Le decía a un joven, ¿no? El que yo ore por ti es una parte romántica y Dios lo puede hacer, amén, yo creo que Dios lo puede hacer. Pero la parte real, la parte dura, es de que cuando tú salgas del culto y enfrentes esta noche, mañana lunes, tu trayecto en la semana, tú vas a tener que tomar decisión con ese problema, ese asunto que tienes. Que no se va a resolver con mi oración porque eres tú el que va a enfrentar esa batalla, ¿me explico? Entonces la parte romántica es que oramos y el Señor en su misericordia hoy te puede cambiar, ayudar, darte fortaleza, limpiarte, amén. Pero mañana que regreses a tu batalla diaria, tú tienes que mantener entonces este enfoque, estas decisiones, ¿verdad?, bien firmes en tu corazón para que puedas prevalecer y simplemente tener en tu corazón aquella promesa que bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido, recibirá de Dios la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, simplemente, ¿qué te puedo decir del problema que estás viviendo? Situación adversa que estás enfrentando, ama a Dios, busca amar a Dios, ese es el primer mandamiento. A veces se siente, no se siente, por eso es un mandamiento. No siempre se siente bonito amar a Dios, ir a adorar, doblar tu rodilla, no, se siente bonito, no, hay ganas menos, pero es un mandamiento. Y en la medida que uno obedece, entonces Dios voltea y dice, este me está amando, esta me está amando otra vez, está volviendo a su primer amor. Yo también le voy a manifestar amor, amén.
que lo puedas experimentar, es mi oración. Padre, en este día te damos gracias, Señor, por la vida, tu misericordia, la oportunidad de escuchar tu palabra, de saber que te interesan nuestros asuntos, de que tienes un propósito bien definido en cada cosa que permites en nuestra vida. Pero hoy nos toca tomar nuestra responsabilidad, Señor, tomar decisiones firmes y que nos ayuden. Como tú le dijiste a Nicodemo, nos es necesario nacer del agua y del espíritu, del neuma, del viento, ser trabajados por tu espíritu, así como el viento trabaja esta tierra para su producción, para su bendición, y en el momento futuro para juicio también, porque lo marca tu palabra. Pero hoy que es para bendición, para ir a la libertad, para ir al reposo, para saber decidir en cada situación que estemos enfrentando, yo te ruego, Señor, que tú le mandes fortaleza, que así como yo puedo percibir, Señor, la voz de tu Espíritu, la dirección de tu Espíritu Santo, así también, joven, señorita, adulto, que esté necesitando esa dirección en su vida, lo pueda percibir de igual manera, que pueda ver en tu palabra, Señor, si no escucha una voz audible o en su interior o un sueño, que al leer su Biblia pueda entender claramente lo que tiene que hacer en la situación que está viviendo y pueda ir en pos de ti, Señor, en pos de ti y darte a ti la gloria. Ayúdanos a lo largo de esa semana. Hoy te pedimos ayuda, te pedimos perdón, te pedimos limpieza, pero que permanezca a lo largo de la semana, Señor, que cuando volvamos a enfrentar al enemigo, a nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra realidad en la semana, Señor, podamos vencer. No somos fuertes, Señor, pero aún con esa poca fuerza podemos decir lo que está escrito en tu palabra. No hemos negado tu nombre, no hemos negado la fe. Y por esa poca fuerza, Señor, yo te ruego que tú tengas a bien perfeccionar ese poder en nuestra debilidad. Que ese sea suficiente, Señor, para obtener la victoria que cada uno está necesitando en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te agradecemos desde ya por tu respuesta. Amén. Bendiciones, saludos, gracias por conectarse y vernos. Nos vemos.